Nicolás Copérnico. Seguramente te preguntarás quién es Copérnico. Te explico. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco del siglo XV-XVI, considerado el fundador de la astronomía moderna, quien hizo un gran avance en el campo de la astronomía con su descubrimiento del sistema solar, que fue principalmente conocido por una teoría. ¿Cuál es esta? La teoría heliocéntrica. Su más grande aportación fue dicha teoría y en breve conocerás más a fondo sobre esta. Copérnico nació en el año 1473 en la ciudad de Torún, Polonia, y falleció en Frombork, Polonia, en 1943 a la edad de 70 años. Era de religión católico, debido a que al quedar huérfano a la edad de 10 años pasó al tutorado de un obispo de Warmia. Copérnico fue, ante todo, el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo. Siendo cuidado desde los 10 años por un obispo, tuvo una crianza católica. En 1491 inició su carrera en la mejor universidad de Polonia, la Universidad Jagiellónica. Los estudios de Copérnico fueron los siguientes. En 1491 ingresó a la Universidad de Cracovia y en 1496 se fue a Italia para completar sus estudios en Bolonia. Asimismo, tras estudiar medicina en Padua, se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Ferra en 1503. En ese mismo año regresó a su país donde por influencia de su tío, se incorporó a la corte episcopal en calidad de consejero. También Copérnico se interesó por la teoría económica, ocupándose en particular de la reforma monetaria, tema sobre el que publicó un tratado en 1528. Practicó también asimismo la medicina y cultivó los intereses humanistas. Y en 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico. ¿Por qué Nicolás Copérnico decidió terminar sus estudios en la Universidad de Ferrara? Con esta decisión se mostraron algunos de los rasgos de su personalidad después de presentar y aprobar el examen correspondiente, en donde la costumbre pedía que un brillante doctor que egresara de Bolonia o Padua ofreciera una recepción espléndida. Y de acuerdo con su personalidad, él era muy tímido y algo tacaño, lo cual lo motivó a tomar esta decisión de estudiar en Ferrara. En primavera presentó un examen privado, redactó su tesis y posteriormente el examen público. Por lo tanto, fue acreedor al título de doctor. En los documentos oficiales de Frauenburg lo especifican como doctor Nicolaus y en aquella época latinizó su nombre Copernic y se convirtió en Copernicus, que es de donde se deriva Copérnico. Y cuando volvió a su tierra y sus estudios como estudiante habían concluido, él regresó con una convicción de que el universo se somete por la física aristotélica, pero él se enfocó en una idea que lo llevó a plantearse que la Tierra giraba alrededor del Sol.
Una de las aportaciones más reconocidas de Nicolás Copérnico fue de hecho la teoría del heliocentrismo. En ese entonces ya se había seguido el modelo de Ptolomeo, que él proponía que la Tierra era el centro del universo, o sea, geocentrismo, pero ese es otro punto. Por otro lado, Copérnico propuso un modelo de un universo esférico. Él se explicaba que la Tierra, como los planetas y estrellas, giraban alrededor del Sol. Eso era lo que él afirmaba. Así que esta aportación de Copérnico a la ciencia fue la más revolucionaria en la historia, pues implicó un cambio de paradigma y para las ciencias, y eso es algo sumamente importante, ya que a partir de ese momento la ciencia comenzó a basarse en observaciones y mediciones matemáticas, y no solo en creencias o sencillas afirmaciones teóricas. Ahora sí se basaron en observaciones y mediciones matemáticas. Cambio de la teoría de la gravedad. El hecho de que el centro del universo fuera la Tierra, eso no implicaba que el centro de la gravedad del universo era la Tierra. Eso se podía corroborar, sí, con algunos fenómenos físicos. Si el centro de la gravedad no es ya la Tierra, ¿por qué entonces las cosas dentro de la Tierra caen hacia su centro? Estas eran algunas de las preguntas que surgían relacionadas a lo anterior. La respuesta que Copérnico dio a esto fue una de las más grandes aportaciones al mundo de las ciencias. Toda materia tiene gravedad, y las materias pesadas siempre serán atraídas y atraerán a materias similares. Del mismo modo en que las materias más pequeñas serán atraídas por las más grandes. De este modo, las cosas pequeñas que están en la Tierra son atraídas hacia la Tierra. Por ejemplo, la Luna, al ser más pequeña que la Tierra, gira alrededor de la Tierra. Entonces, y la Tierra, al ser más pequeña que el Sol, hace lo mismo. El calendario juliano fue el calendario oficial desde el siglo IV, calendario el cual Copérnico ayudó a revisar. Fue el Papa León X el que le pidió al astrónomo participar en la reforma que se llevó a cabo entre 1513 y 1516. Para resolver los problemas que presentaba el calendario anterior, Copérnico se basó en su modelo heliocéntrico, el cual decía que la Tierra tarda un día o 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje, y un año o 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Pero no fue hasta 1582 que se implementó el calendario gregoriano. Fue así como Copérnico ayudó a establecer el tiempo como lo conocemos hoy, el año común con 365 días y el año bisiesto con 366 días, añadiendo el 29 de febrero. Por su atención, muchas gracias. Este fue el equipo Cimarrones 701 y les deseamos un buen día.